En el año 37 después de Cristo, Roma enloqueció de alegría. El joven Calígula acababa de subir al trono y la ciudad entera salió a celebrarlo. Sacrificaron 160.000 animales en 3 meses. Le lanzaban flores desde los tejados. Lo llamaban su estrella, su pollito, su bebé. Había hombres que ofrecían su propia vida a los dioses a cambio de la salud del nuevo César. Senadores que llevaban décadas aterrorizados bajo Tiberio lloraban de alivio en público. El pueblo romano, que había aprendido a sobrevivir humillado, respiró por primera vez en mucho tiempo. 7 meses después, ese mismo pueblo empezaba a preguntarse en voz baja si el hombre que gobernaba el mundo conocido había perdido la razón. Cayo Julio César Germánico, al que todos llamaban Calígula, que en latín significa botita, por las sandalias militares en miniatura que usaba de niño en los campamentos de su padre, gobernó Roma durante 3 años y 10 meses. Tiempo suficiente para vaciar el tesoro imperial, humillar al Senado hasta extremos que ningún predecesor había alcanzado, redefinir el concepto de lo que un hombre con poder absoluto podía hacerle a otro ser humano y dejar una huella en la memoria histórica que 20 siglos no han borrado. Su nombre se convirtió en sinónimo de algo que la lengua romana no tenía una sola palabra para describir: la intersección exacta entre la crueldad, la megalomanía y la teatralidad. Pero la pregunta que los historiadores llevan siglos debatiendo no es si Calígula fue monstruoso. La pregunta es si el monstruo ya estaba ahí antes de llegar al poder, o si el poder mismo lo fabricó a partir de un material que el Imperio Romano llevaba décadas preparando. Para entender lo que Calígula se convirtió, hay que entender lo que fue antes. Y lo que fue antes es una historia de supervivencia en uno de los entornos más peligrosos del mundo antiguo: la familia imperial romana bajo Tiberio. Nació en el año 12 después de Cristo en el campamento militar del Rin, tercer hijo varón de Germánico, el general más querido de Roma, y de Agripina la Mayor, una mujer cuyo carácter sus contemporáneos describían con términos que mezclaban la admiración con el miedo. Germánico era sobrino adoptivo del emperador Tiberio y candidato natural para sucederle. El pueblo lo adoraba con una intensidad que hoy llamaríamos fervor popular. Los soldados habrían muerto por él sin dudarlo. Eso era exactamente el problema. El pequeño Calígula pasó sus primeros años en los campamentos militares del norte, rodeado de legionarios que lo trataban como mascota del ejército. Le hicieron una armadura en miniatura, sandalias a su medida, un equipo completo de soldado en escala reducida. Los hombres que pasaban meses en la frontera, lejos de sus familias, volcaron en ese niño algo parecido al afecto que no podían mostrar en ningún otro lugar. Era el hijo de su general favorito y les resultaba genuinamente gracioso. Fue quizás el periodo más protegido de su vida, aunque él entonces no podía saberlo. Germánico murió en el año 19, en Antioquía, en circunstancias que nadie terminó de aclarar. Los síntomas que las fuentes describen, convulsiones, manchas oscuras que aparecían y desaparecían en la piel, un deterioro progresivo que sus médicos no supieron detener, encajaban con envenenamiento por algunos compuestos conocidos en la época. Agripina estaba convencida de que Tiberio lo había mandado matar a través de Gneo Calpurnio Pisón, el gobernador de Siria con quien Germánico había tenido conflictos abiertos. Volvió a Roma con las cenizas de su marido, su dolor y la rabia de una mujer que había perdido la única barrera que la separaba del hombre más peligroso del mundo. Lo que siguió fue la destrucción sistemática de lo que quedaba de la familia de Calígula. No de golpe, no en una purga visible que pudiera generar reacción, lentamente, caso a caso, acusación a acusación. Agripina fue desterrada a la isla Pandataria, donde según las fuentes murió de hambre, aunque los historiadores debaten si fue hambre impuesta o una huelga de hambre voluntaria como acto de resistencia final. Sus hermanos mayores de Calígula, Nerón y Druso, fueron arrestados bajo acusaciones de traición y murieron en prisión. Calígula sobrevivió porque era el menor, el que no representaba amenaza inmediata, y porque aprendió con una velocidad que asusta lo que había que hacer para no morir en la corte de Tiberio. Volverse invisible, no reclamar nada, no mostrar dolor, no mostrar ambición, no mostrar nada que pudiera interpretarse como peligro. Filón de Alejandría,
filósofo judío que lo conoció en persona años después, escribió que en aquella época Calígula dominó el arte del disimulo como pocos hombres en la historia. Sonreía cuando quería gritar, aplaudía cuando quería maldecir, agradecía cuando quería destruir. Fue una educación brutal en la diferencia entre lo que uno siente y lo que uno muestra, impartida en el aula más peligrosa imaginable. Lo enviaron a vivir con Tiberio en la isla de Capri. Ahí pasó 6 años. Capri era el retiro del viejo emperador, un lugar donde Tiberio se había encerrado lejos de Roma, lejos del Senado, lejos de una ciudad que lo miraba con una mezcla de miedo y desprecio que él sentía y devolvía multiplicado. El historiador Suetonio, escribiendo casi un siglo después, describe Capri en términos que harían enrojecer a cualquier lector moderno. Salas de placeres organizados, espectáculos de naturaleza sexual que el viejo emperador contemplaba como entretenimiento, una isla convertida en recinto privado para vicios que Roma pública no podría haber tolerado. ¿Cuánto de eso es registro histórico y cuánto es la amplificación de una tradición literaria que tenía interés político en demonizar a los emperadores anteriores? Es una pregunta legítima. Lo que sí es verificable es que Calígula pasó 6 años en un espacio cerrado, bajo la vigilancia de un hombre que había eliminado a toda su familia directa, sin poder mostrar miedo, sin poder mostrar odio, sin poder mostrar ningún deseo de venganza. Suetonio escribió algo sobre ese período que vale la pena detenerse a considerar: que nunca hubo mejor esclavo ni peor amo. Lo dijo refiriéndose a que Calígula soportó todo sin quejarse y que luego, cuando pudo, no perdonó nada. Era una observación psicológica de una precisión que los romanos no solían permitirse sobre sus propios emperadores. Tiberio murió en el año 37. Las versiones sobre su muerte son múltiples y contradictorias. La versión más tranquila dice que simplemente dejó de respirar durante el sueño en su villa de Miseno. Tácito insinúa algo más activo. Suetonio es más directo y dice que el prefecto del pretorio Macrón, viendo que Tiberio se recuperaba de un desmayo que todos habían dado por muerte final, lo terminó de matar cubriéndole la cara con las ropas de cama mientras Calígula miraba. No hay pruebas definitivas de ninguna versión. Lo que sí es cierto es que Macrón era el principal operador político detrás del ascenso de Calígula, y que un Tiberio recuperado habría sido un problema para ambos. Calígula heredó el poder con 25 años. El ejército lo apoyaba por el nombre de su padre. El Senado lo recibió como liberación después de décadas de Tiberio. El pueblo lo quería casi religiosamente. Tenía todas las condiciones para un reinado exitoso, o al menos estable. Los primeros meses fueron, objetivamente, buenos. Liberó a los presos políticos que Tiberio había encarcelado bajo acusaciones de traición. Quemó públicamente los archivos de los juicios más infames, un gesto que la ciudad interpretó como promesa de que los tiempos de denuncia y persecución habían terminado. Restituyó el honor público de su madre y sus hermanos muertos, devolviéndoles el nombre que Tiberio les había arrebatado. Anunció juegos de una generosidad que Roma no había visto en años. El Senado votó honores extraordinarios para él. Había senadores que lloraban de gratitud en la Cámara. Entonces llegó la enfermedad. En otoño del año 37, aproximadamente 7 meses después de asumir el poder, Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes hablan de fiebre muy alta, de delirios, de períodos en los que parecía que no sobreviviría la noche. Roma entera se paralizó. Los testimonios hablan de hombres que ofrecían formalmente su vida a los dioses a cambio de la del emperador. Cuando se recuperó, la ciudad celebró como si hubiera vuelto de entre los muertos. Lo que vino después del verano siguiente al verano de la enfermedad no se parece a nada de lo anterior. Cuando Calígula enfermó, los remedios desesperados de los médicos probablemente agravaron su daño neurológico. Sobrevivió, pero su mente no volvió a ser la misma. Los historiadores han debatido durante décadas qué ocurrió exactamente en esa transición. Las teorías médicas incluyen epilepsia con posible daño neurológico, hipertiroidismo que puede causar cambios severos de personalidad, encefalitis viral, incluso envenenamiento crónico por plomo, un problema real en la aristocracia romana que bebía vino en vajilla con alto contenido de ese metal.
Los historiadores más escépticos con las explicaciones médicas señalan que el cambio podría haber sido puramente político, que Calígula, una vez seguro en el poder y recuperado de la enfermedad que casi lo mató, simplemente decidió que ya no necesitaba fingir ser el gobernante moderado que todos habían querido ver. Quizás ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Quizás la enfermedad aceleró algo que el poder ya había comenzado a desarrollar. Lo primero que hizo al recuperarse con plena capacidad fue mandar ejecutar a Tiberio Gemelo, el nieto del difunto Tiberio, a quien él mismo había adoptado formalmente meses antes en un gesto que todos habían interpretado como magnanimidad. La razón oficial fue que Tiberio había pedido a los dioses que Calígula muriera durante la enfermedad. Quizás era verdad, quizás era una excusa. El joven murió de todas formas. Luego mandó ejecutar a Macrón, su principal aliado político, el hombre sin cuya operación entre bambalinas el acceso al poder habría sido mucho más complicado. Macrón sabía demasiado. El patrón estaba establecido. Nadie que pudiera representar una amenaza potencial sobreviviría a la conveniencia inmediata. Era una lógica que Calígula había aprendido observando a Tiberio durante 6 años en Capri. La diferencia es que Tiberio la aplicó con la frialdad calculada de un administrador. Calígula la aplicó con algo que se parecía más al placer. Declaró ser un dios viviente. No en el sentido oriental y protocolar en que algunos emperadores anteriores habían aceptado que las provincias del este les rindieran culto religioso como parte de sus tradiciones locales. Un dios presente en Roma, caminando entre los mortales, al que los ciudadanos romanos debían adorar activamente. Se vestía con los atributos de distintas deidades según el estado de ánimo del día, a veces con el rayo y la égida de Júpiter, padre de los dioses, a veces con el tirso y la piel de leopardo de Baco, dios del vino y la transgresión, a veces con el yelmo y la lanza de Marte. Convocaba a sacerdotes para que le consultaran como a un oráculo. Obligaba a senadores a postrarse ante él en formas que el protocolo romano tradicional nunca había exigido. Mandó colocar su estatua en el Templo de Jerusalén para ser adorada. El Templo de Jerusalén era monumental, mucho más grande que los templos romanos. Profanarlo con una estatua habría provocado una carnicería total en Oriente. Esta decisión estuvo a punto de desencadenar una guerra abierta con la población judía de Judea, que consideraba esa acción una abominación religiosa sin precedentes. El gobernador de Siria, Publio Petronio, recibió la orden y fue dándole largas sistemáticamente, pidiendo más tiempo, escribiendo cartas al emperador explicando los riesgos de una rebelión armada. Calígula respondió con amenazas. Petronio siguió dando largas. La estatua nunca llegó a instalarse porque Calígula murió antes de que la situación se resolviera. Petronio sobrevivió por muy poco. La historia de Herodes Agripa, rey cliente de Roma en Judea y amigo personal de Calígula desde sus años en Roma, arroja luz sobre la mecánica de ese período. Herodes operó como intermediario, como alguien que conocía personalmente al emperador y podía hablar con él de una manera que ningún funcionario romano podía. Fue una de las pocas personas que parecía capaz de influir en Calígula en ese episodio. La relación entre ambos dice algo sobre la complejidad del personaje. Calígula tenía amigos, tenía lealtades personales, tenía afectos genuinos, solo que coexistían con una capacidad de crueldad que no tenía aparente límite cuando algo o alguien lo irritaba. Su relación con el Senado fue una larga y sistemática operación de humillación. Los convocaba a medianoche para comunicarles decisiones ya tomadas, sin posibilidad de discusión. Los obligaba a correr junto a su litera durante kilómetros mientras él iba sentado. En los banquetes imperiales hacía llamar a senadores de edad avanzada para que sirvieran de pie mientras él comía. Se dice que en una ocasión estalló en carcajadas en medio de una cena, y cuando la cónsul junto a él le preguntó la razón, le respondió que se había dado cuenta de que podía mandar cortar la cabeza a cualquiera de los presentes con una sola palabra. Era un chiste, no exactamente un chiste. La frase que se le atribuye más frecuentemente, que ojalá el pueblo romano tuviera un solo cuello para poder cortarlo de una vez, aparece en varias fuentes con variaciones en el contexto. Algunos historiadores modernos la ponen en duda, pero el hecho de que múltiples fuentes independientes la registraran
cada una con sus propios detalles, sugiere que al menos refleja algo sobre el tipo de cosas que Calígula decía, ya fuera en broma o en serio, ante suficientes testigos como para que circulara. Organizó una campaña militar que terminó de una manera que no tiene precedente en los anales del ejército romano. Marchó al norte con las legiones, llegó a la costa de Galia frente al Canal de la Mancha, y en ese punto, en lugar de cruzar a Britania como había anunciado, ordenó a los soldados recoger conchas de mar con sus yelmos. Las conchas fueron transportadas a Roma como botín oficial de la victoria sobre el océano. Las fuentes antiguas lo registran como la prueba más clara de su demencia. Los historiadores modernos han propuesto interpretaciones alternativas, que fue una humillación calculada a tropas que se habían negado a embarcar, que fue una broma política dirigida al Senado, que el episodio fue directamente inventado o exagerado por fuentes hostiles. La realidad, como en tantos aspectos de su reinado, se ha disuelto en la distancia de 20 siglos y en la hostilidad de las fuentes disponibles. Mandó construir un puente de barcos de 3 kilómetros sobre la bahía de Bayas, entre Bayas y Puteoli, y cruzó a caballo de un extremo al otro. La razón que dio fue que un astrólogo había dicho en su infancia que tenía tantas probabilidades de gobernar Roma como de cruzar a caballo el Golfo de Bayas a pie. La demostración costó una fortuna. Requirió reunir barcos de carga de todo el Mediterráneo occidental, lo que creó escasez de transporte marítimo en la región durante meses. Calígula cruzó vestido, según Suetonio, con la armadura de Alejandro Magno, que había mandado desenterrar específicamente para la ocasión. Al día siguiente cruzó de vuelta con un carro de guerra, con prisioneros encadenados delante para simular un triunfo militar. Nombró a su caballo Incitatus Consul, o al menos tuvo la intención de hacerlo, según las fuentes. Esta es quizás la historia más famosa asociada a su nombre, y admite dos lecturas que no se excluyen mutuamente. La primera es que era un signo de desequilibrio real. La segunda, que muchos historiadores modernos consideran más probable, es que fue una burla política deliberada, una manera de decirle al Senado que sus cargos eran tan vacíos de significado real que hasta un animal podría ejercerlos. Lo que sí está registrado sin ambigüedad es que Incitatus tenía un establo de mármol, una cuadra decorada con marfil, una vajilla de oro, esclavos propios, una casa donde recibía invitados formales en nombre del emperador. Ya fuera locura o sátira, el efecto sobre la dignidad senatorial era el mismo. La ruina de las finanzas imperiales fue, en términos prácticos, quizás el daño más duradero de su reinado. Tiberio, cuya parsimonia la aristocracia romana había criticado como tacañería, había acumulado una reserva de aproximadamente 2.700 millones de sestercios. Era dinero suficiente para años de estabilidad sin necesidad de subir impuestos ni recurrir a confiscaciones. Calígula la gastó en menos de 2 años. Los juegos que organizó superaron en escala y extravagancia todo lo anterior. Las construcciones que inició, incluyendo ampliaciones del Palacio Imperial y proyectos de ingeniería civil de dudosa necesidad práctica, absorbieron cantidades enormes. Los banquetes que ofrecía eran legendarios por su costo. Cuando el dinero del tesoro se acabó, el mecanismo que puso en marcha fue simple y aterrador: acusar a ciudadanos ricos de traición, confiscar sus bienes, ejecutarlos. Los delatores, que bajo Tiberio habían sido ya un problema serio, proliferaron bajo Calígula porque el sistema los incentivaba activamente. Denunciar a alguien rico podía ser un negocio. Calígula obligó además a personas adineradas a incluirle en sus testamentos como heredero principal. Los que se olvidaban de hacerlo podían esperar una visita. Introdujo impuestos sobre actividades que nunca antes habían tributado en Roma. Prostitutas, abogados, portadores de literas, vendedores de alimentos en los mercados. Llegó a subastar los gladiadores sobrantes de los juegos y la vajilla sobrante de palacio, en sesiones donde los senadores tenían que pujar visiblemente mientras él observaba, y los que no mostraban suficiente entusiasmo en la puja eran notados. Las formas de crueldad que las fuentes le atribuyen van desde lo que podría describirse como sadismo de Estado hasta lo que solo puede calificarse de teatro de la muerte. Suetonio describe ejecuciones diseñadas para ser lentas, presenciadas durante las comidas del emperador para no interrumpir el entretenimiento. Las fuentes hablan de una instrucción habitual que daba a los verdugos: hacerle sentir que muere.
El significado era que el proceso debía prolongarse lo suficiente para que la víctima tuviera tiempo de comprender completamente lo que le estaba ocurriendo. Las formas de tortura que las fuentes asocian con él incluyen herramientas que el derecho romano de otras épocas reservaba para esclavos y que él aplicó a ciudadanos libres y a miembros de la clase senatorial, una transgresión que sus contemporáneos registraron con horror específico, porque la distinción entre el tipo de trato que merecía un ciudadano romano y el que podía aplicarse a un esclavo era uno de los pilares conceptuales de la sociedad romana. Su vida privada era, según los testimonios disponibles, una transgresión sistemática de todas las normas sociales que se consideraban válidas incluso para un emperador. Suetonio le atribuye relaciones con las esposas de los senadores y los caballeros que invitaba a cenar, a quienes hacía pasar a un cuarto aparte durante el banquete, mientras sus maridos esperaban en la mesa. Le atribuye también relaciones con sus 3 hermanas, Drusila, Julia Livila y Agripina la Menor. Con Drusila la relación parece haber sido especialmente intensa. Cuando ella murió en el año 38, Calígula decretó un período de luto público oficial. Prohibió la risa, los baños y las reuniones familiares en todo el imperio durante un tiempo, y la declaró diosa, Diva Drusila, con un culto oficial en Roma. Era la primera mujer romana deificada, mientras el proceso estaba todavía en desarrollo del culto imperial. ¿Cuánto de las historias sobre sus hermanas es literal y cuánto es exageración de fuentes que escribían con objetivos políticos es imposible determinarlo hoy? Lo que sí es verificable es que las 2 hermanas que sobrevivieron, Julia Livila y Agripina la Menor, fueron eventualmente desterradas por Calígula acusadas de conspiración. Agripina la Menor volvió del exilio después de su muerte y se convirtió en madre del siguiente monstruo imperial de la historia, Nerón. Pero para hablar de Calígula en perspectiva real, hay que hablar de lo que lo rodeaba, porque el imperio romano de ese periodo no era una anomalía producida por un individuo excepcional en su maldad. Era un sistema que llevaba décadas, y que llevaría décadas más, produciendo variaciones del mismo resultado. Tiberio, el hombre que precedió a Calígula y que en cierta medida lo fabricó, gobernó con una paranoia que se fue intensificando de manera progresiva hasta convertirse en el rasgo definitorio de su reinado. Usó la ley de Maiestas, la ley de traición, con una amplitud que sus predecesores no habían alcanzado. Bajo Augusto, la ley de traición se aplicaba a actos concretos contra el Estado. Bajo Tiberio se expandió hasta cubrir palabras, intenciones, sueños, chistes en privado. Los delatores profesionales, hombres cuyo negocio era denunciar a ciudadanos ricos para quedarse con un porcentaje de los bienes confiscados cuando el acusado era condenado, proliferaron hasta convertirse en una institución. Había familias que cayeron enteras porque uno de sus miembros había dicho algo que alguien interpretó como irrespetuoso hacia el emperador, o porque alguien tenía interés en sus propiedades. El terror es un modelo de negocio perfecto. Acusar a un vecino rico de traición era la forma más rápida de ascender en la escala social. El historiador Tácito, que escribió sobre ese período con una precisión y una amargura que hacen sus anales casi insoportables de leer en algunos pasajes, registra el terror de esos años con una crudeza que sus contemporáneos difícilmente podrían haber publicado en vida. El Senado romano bajo Tiberio se acostumbró a condenar a muerte a personas que sabía inocentes, porque no hacerlo era más peligroso que hacerlo. Era un cuerpo que había perdido cualquier función real de deliberación y que funcionaba como cámara de ratificación de decisiones ya tomadas, añadiendo la forma legal que el sistema todavía exigía, aunque la sustancia hubiera desaparecido. Calígula heredó ese Senado domesticado y lo humilló adicionalmente, pero la domesticación la había realizado su predecesor. Nerón, que gobernó entre el 54 y el 68, es el nombre que compite más directamente con Calígula en el imaginario popular como símbolo de los excesos imperiales romanos. Tenía 17 años cuando subió al trono, guiado por su madre Agripina la Menor, que había maniobrado durante años para colocarlo en esa posición. Los primeros 5 años de su reinado fueron, según el testimonio de Tácito y otros, razonablemente competentes desde el punto de vista administrativo, gracias en gran medida a la influencia del filósofo Séneca, su tutor,
y del prefecto del pretorio Burro. Luego Agripina empezó a resultar incómoda, y Nerón tomó la decisión que definió su legado. Mandó asesinar a su propia madre. El plan inicial fue un barco diseñado para hundirse de manera controlada mientras Agripina estaba a bordo. El barco se hundió. Agripina nadó hasta la orilla y llegó a su villa sin aparente daño. Entonces Nerón mandó a los soldados. Cuando llegaron y ella comprendió lo que iba a ocurrir, según Tácito señaló su vientre y les dijo que apuntaran allí, al vientre que había parido a semejante hijo. Tenía 53 años. Nerón también mató a su primera esposa, Octavia, a quien mandó ejecutar acusada de adulterio, en circunstancias que sus contemporáneos encontraron transparentemente fabricadas. Mató a su mentor Séneca, obligándolo a suicidarse en su propia villa. Ejecutó a generales, a senadores, a poetas. El gran incendio de Roma del año 64, que destruyó gran parte de la ciudad, fue atribuido por el rumor popular a Nerón, aunque las evidencias históricas reales sobre su culpabilidad directa son escasas. Lo que sí hizo con el incendio fue usarlo como oportunidad para construir la Domus Aurea, el Palacio de Oro, un complejo de dimensiones que sus contemporáneos describieron como el intento de convertir Roma entera en residencia privada de un solo hombre. Incluía un lago artificial, jardines que se extendían por kilómetros y una estatua de Nerón de 30 metros de altura en el vestíbulo, la misma estatua que después de su caída fue reconvertida en Estatua del Sol y cuyo pedestal daría eventualmente nombre al Coliseo, que se construyó en parte de ese terreno. Domiciano gobernó entre el 81 y el 96, como el último de la dinastía Flavia. La historiografía romana lo trató con una severidad que en parte refleja el hecho de que los historiadores que escribieron sobre él, como Tácito y Plinio el Joven, vivieron bajo su reinado y lo sufrieron directamente. La última parte de su gobierno, que los historiadores llaman su período de terror, implicó ejecuciones sistemáticas de senadores y gobernadores por causas que sus contemporáneos describen como frívolas o directamente inventadas. Exigió ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios, con una insistencia que recuerda directamente a Calígula. Como Calígula, fue asesinado en su propia cámara por una conspiración que incluía a personas de su círculo más íntimo, en su caso con participación activa de su propia esposa. Cómodo gobernó entre el 180 y el 192, hijo del filósofo Marco Aurelio, del que heredó el cargo sin heredar aparentemente ninguna otra característica. Decidió que era la reencarnación terrestre de Hércules. Aparecía en el Coliseo equipado con la clava y la piel de león del héroe para combatir contra gladiadores en condiciones que garantizaban invariablemente su victoria, y para matar animales salvajes ante el público. Mató personalmente, según las fuentes, a cientos de fieras en el anfiteatro: leones, osos, avestruces, un hipopótamo, jirafas. Renombró los 12 meses del año con nombres propios, la mayoría derivados de sus propios títulos. Renombró Roma. La ciudad pasó a llamarse Colonia Lucia Antoniana Cómoda, en su honor. Como Calígula y Domiciano antes que él, fue asesinado por una conspiración palaciega que incluyó a su amante Marcia, que le puso veneno en la comida. Y cuando el veneno no actuó con la rapidez necesaria, a un luchador llamado Narciso, que lo estranguló en su baño. El patrón se repite con una regularidad que es más reveladora que cualquier historia individual. El poder absoluto sin contrapesos reales, ejercido por hombres que habían crecido en entornos de violencia palaciega y que sabían desde la infancia que la cercanía al poder podía ser tanto protección como sentencia de muerte, producía una y otra vez resultados similares. La forma variaba. La crueldad calculada de Domiciano era diferente de la teatralidad de Cómodo, que era diferente del caos brillante de Calígula. La lógica de fondo era la misma en todos los casos. El Senado romano tenía la apariencia de un contrapeso, pero no la sustancia. Augusto había desmantelado cuidadosamente su capacidad de acción real mientras preservaba sus formas externas, y ningún emperador posterior había devuelto lo que Augusto tomó. Los prefectos del pretorio tenían el poder militar, pero dependían estructuralmente del favor imperial para mantener su posición. Los gobernadores provinciales estaban demasiado lejos para actuar coordinadamente.
No había mecanismo legítimo para detener a un emperador que hubiera decidido actuar sin límites. Solo quedaba el asesinato, que era ilegal, y que sin embargo fue el mecanismo de sucesión real en una proporción significativa de los casos de la historia imperial romana. Hay aspectos del Imperio Romano de ese período que raramente aparecen en los relatos populares centrados en los emperadores y que son esenciales para entender el sistema en su totalidad. El sistema se corrompió tanto que, siglos después, la Guardia Pretoriana llegó a subastar el Imperio Romano al mejor postor. Todo tiene un precio. La economía romana dependía de la esclavitud a una escala que cuesta visualizar. En el apogeo del imperio, entre el 20 y el 30% de la población de Italia era esclava. No era una institución marginal ni limitada a tareas domésticas de lujo. Era el fundamento del trabajo agrícola en las grandes villas, de la producción minera, del trabajo en los talleres urbanos, de la construcción de la infraestructura que hace a Roma famosa todavía hoy. Las vías romanas, los acueductos, los anfiteatros, se construyeron en gran medida con trabajo esclavo en condiciones que las fuentes de la época apenas registran porque pertenecían al fondo invisible de la vida cotidiana. Detrás de cada bloque de mármol pulido que adorna Roma, hay miles de prisioneros de guerra anónimos que dejaron su vida en las oscuras canteras del imperio. Las guerras de expansión imperial eran también operaciones de aprovisionamiento de mano de obra. Cada pueblo conquistado producía prisioneros que el sistema absorbía. La logística del imperio tenía una fragilidad que su imagen de poder absoluto oculta. Las órdenes del emperador en Roma tardaban semanas en llegar a las fronteras más remotas, viajando a caballo por las vías a una velocidad de entre 200 y 300 kilómetros por día en condiciones ideales. Eso significaba que los gobernadores provinciales tomaban decisiones de vida o muerte con frecuencia sin posibilidad real de consultar al centro, que los generales en campaña interpretaban instrucciones que habían sido dadas en un contexto que ya había cambiado para cuando llegaban, y que el imperio era en la práctica mucho más descentralizado de lo que su narrativa oficial sugería. La industria de la delación bajo los emperadores paranoicos fue un fenómeno social con consecuencias que se extendían mucho más allá de las víctimas directas. Cuando cualquier ciudadano podía ser denunciado por cualquier cosa, el comportamiento social se reorganizaba alrededor del miedo. Las familias evitaban hablar de política incluso en privado, porque los esclavos domésticos podían ser interrogados bajo tortura. Los amigos dejaban de reunirse para no ser vistos en grupos que pudieran interpretarse como conspiración. La vida cultural y filosófica se retrajo. El período de terror de Domiciano, por ejemplo, coincidió con el exilio de filósofos y la autocensura generalizada de escritores que habían estado activos en décadas anteriores. Hay también el fenómeno que los historiadores modernos llaman la economía de la gracia imperial, el sistema informal de favores, patronazgos, recomendaciones y deudas sociales que conectaba a los ciudadanos de la élite con el poder central. Acercarse al emperador podía significar acceso a contratos, a cargos, a protección legal. Alejarse podía significar vulnerabilidad. Eso creaba incentivos poderosos para estar físicamente cerca de la corte, para participar en los rituales de acceso al poder aunque esos rituales resultaran degradantes, para aplaudir las ocurrencias del emperador aunque fueran escandalosas. El Senado que corría junto a la litera de Calígula no lo hacía únicamente por miedo a la muerte inmediata. Lo hacía también porque el acceso al emperador era un recurso económico y social del que dependían sus familias y sus clientes. Volviendo a Calígula, el 24 de enero del año 41, mientras se dirigía desde el estadio del Palatino a los Juegos del Día a través de un pasaje cubierto, fue atacado por un grupo de oficiales del pretorio. El primero en atacar fue Casio Quereo, tribuno de la guardia, un hombre a quien Calígula había humillado repetida y públicamente durante años, burlándose de su voz y de su masculinidad con una persistencia que sus contemporáneos registraron como crueldad gratuita. Las fuentes dicen que Calígula recibió 30 heridas. Murió en el suelo del pasaje, rodeado de los hombres cuya función era protegerlo. El mismo día fueron asesinadas su esposa Milonia Cesonia y su hija Julia Drusila, una niña pequeña. La hija fue, según las fuentes, arrojada contra una pared. La eliminación fue completa y metódica.
No se dejó línea de sucesión que pudiera reclamar venganza. Los conspiradores fueron en su mayoría oficiales del pretorio con agravios personales, no senadores con proyectos políticos elaborados. Lo que siguió al asesinato reveló algo sobre el estado real del sistema. El Senado, reunido en el Capitolio, debatió brevemente la posibilidad de restaurar la República. El debate fue real, pero breve. En el palacio, mientras tanto, los pretorianos habían encontrado al siguiente emperador, Claudio, tío de Calígula, escondido detrás de unas cortinas, temblando de miedo. Lo proclamaron Augusto antes de que el Senado terminara de debatir. El Senado no tuvo más remedio que ratificar. Claudio tenía fama de torpe, de cojear, de ser difícil de entender cuando hablaba por un problema de dicción que lo había perseguido desde la infancia. Nadie lo había tomado en serio en la corte. Era precisamente eso lo que lo había mantenido vivo durante los reinados de Tiberio y Calígula. No representaba amenaza para nadie, porque nadie creía que pudiera ser útil. Resultó ser uno de los emperadores más capaces de la historia romana. Amplió el imperio incorporando Britania. Construyó el puerto de Ostia. Reformó la administración central del imperio con una eficiencia que sus sucesores reconocieron adoptando sus estructuras. Fue envenenado, probablemente por su propia esposa, Agripina la Menor, la hermana desterrada de Calígula, que quería colocar a su hijo Nerón en el trono. La familia imperial romana tenía una consistencia en sus métodos que casi resultaba admirable en su lógica interna. Si el imperio romano pudo haber colapsado durante el período de Calígula, la respuesta es que estuvo estructuralmente más cerca de una crisis severa de lo que la narrativa posterior de grandeza imperial suele reconocer. El gasto descontrolado de menos de 4 años vaciando reservas acumuladas durante décadas, combinado con la erosión de la confianza en las instituciones que la política de terror y capricho generaba, eran factores que un sucesor diferente, alguien con los mismos instintos pero una mayor longevidad, podría haber convertido en irreversibles. Claudio llegó con la competencia necesaria para destabilizar el deterioro en el momento en que todavía era posible hacerlo. Fue una coincidencia afortunada, no un mecanismo de seguridad del sistema. El colapso real del Imperio Occidental llegaría 4 siglos después, producido por la acumulación de presiones que el período julio-claudiano ya prefiguraba. La debilidad fiscal estructural, la dependencia del ejército para la sucesión, la fragilidad de las instituciones civiles como contrapeso real al poder personal, y la extensión geográfica que hacía al imperio simultáneamente poderoso y difícil de administrar de manera coherente. Calígula fue uno de los síntomas más espectaculares de esa fragilidad, no la causa de ella. La pregunta con la que empezamos, si fue el peor emperador de Roma, tiene una respuesta que depende de cómo se elige medir el daño. En términos de crueldad visible, de crueldad documentada con el detalle que permiten las fuentes antiguas, su nombre está entre los primeros que aparecen. En términos de daño estructural al imperio, varios de sus sucesores lo superaron. Cómodo debilitó las instituciones con más profundidad y durante más tiempo, Domiciano instaló un terror más sistemático y prolongado. En términos de muertes causadas directamente por política, algunos emperadores del período de crisis del siglo III hacen que los números atribuibles a Calígula parezcan modestos. En términos de destrucción de la cultura pública romana, Nerón dejó heridas que tardaron generaciones en cicatrizar. Lo que hace a Calígula diferente no es la escala del daño, es la naturaleza del escándalo. Fue el primero que lo hizo de manera tan completamente visible, tan deliberadamente transgresora, tan aparentemente sin cálculo político ni ideológico. Tiberio aterrorizaba con frialdad burocrática. Nerón aterrorizaba con una mezcla de sentimentalismo y pánico. Domiciano aterrorizaba con eficiencia metódica. Calígula parecía hacerlo con indiferencia a las consecuencias, como alguien que ha decidido que las reglas son un juego que solo tiene que jugar quien no tiene poder suficiente para ignorarlas. 2000 años después, su nombre genera algo que la historia no produce con frecuencia. Una pregunta genuina sobre la naturaleza humana. La pregunta no es si Calígula era malo. Es hasta dónde puede llegar un ser humano formado en el miedo y la supervivencia cuando el poder elimina todos los límites que antes lo contenían. La respuesta romana fue documentada con un detalle que pocas civilizaciones antiguas igualaron.
Y la respuesta que los siglos siguientes confirmaron, en distintos idiomas, en distintos continentes, con distintas tecnologías de violencia disponibles, fue siempre la misma, bastante más lejos de lo que cualquier sistema que no tenga mecanismos reales de control puede permitirse descubrir.